Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio que le he denominado Hablando Físico, que transmito sin horario fijo y de vez en cuando. Ese es el horario que tenemos para este programa. Me da mucho gusto que estén por aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy en boga. Bueno, antes que nada, desearles que estén muy bien, muy cuidados. Si tienen las vacaciones que tengo yo, pues también descansados y sobre todo, pues que se la estén tomando con calma. Y yo creo que es una muy buena oportunidad ahora, en este receso vacacional, para que pues mejoremos todos nuestra alimentación, hagamos un poquito de ejercicio físico y estemos preparados para lo que se viene en las próximas semanas. Bueno, me da mucho gusto que estén bien y que estén aquí en este programa que se transmite en vivo, ese es un streaming, y que si no lo pueden ver mientras se está transmitiendo, está en mi muro del Facebook, ahí lo pueden ver. Bueno, hoy vamos a hablar de varios temas relacionados con la psicología social, como son la manipulación mediática, los fake news que están muy de moda, y el pensamiento crítico. De hecho, en mi historia de Facebook subí una foto de Bill Gates con una jeringa y la vacuna del COVID, porque pues todas estas teorías conspiracionistas que tienen mucha fuerza en muchos países, creo que en México no ha tenido tanta fuerza, pero en algunos países de Europa y en Estados Unidos hay fieles seguidores de todos estos discursos tremendistas acerca de eh, algunas consecuencias perversas, ideas malignas que tienen distintos personajes, entre ellos Bill Gates, para inocularnos en la vacuna un chip, cosas que mucha gente lo cree. Bueno, pues vamos a hablar de ese tema, de lo que es la manipulación mediática, la creación de mentiras y el pensamiento crítico. Muy bien, pues antes que nada, a referirnos, ya que retomamos a Bill Gates, lo que es la manipulación mediática. La manipulación mediática es un fenómeno que ha ocurrido desde que empezó la radio. Recordarán ustedes a Orson Welles haciendo una narración de la invasión de los marcianos, de la guerra de los mundos de H.G. Wells, eh, y utilizando la radio como una vía para meter miedo, en un experimento social que hubo hasta muertos. Salieron gentes que se encerraron en sus casas en Estados Unidos en los años 30, 40, no recuerdo la fecha con precisión, pero fue Orson Welles, el famoso cineasta y gran actor y excelente locutor, el que hizo toda esta descripción. Hola, ¿qué tal, María Luisa? Muy buenas tardes, muchas gracias por tu opinión, espero que estés muy bien. Y bueno, pues ahí empezamos a notar el impacto que podían tener los medios para manipular el pensamiento de la gente. Con esa primera transmisión radial de Orson Welles, por ahí la tenía yo en un MP3 y bueno, eh, realmente ese fue uno de los inicios que después se ocuparon cuando empezaron a desarrollarse los medios, el cine, particularmente recordaremos las imágenes prepotentes de, de los nazis, de Hitler, donde manipulaba a la gente a través de las imágenes, ¿no? De los discursos de radio, de la impostura que tenía Hitler para engañar y para hacer creer a la gente que él era una especie de salvador. Bueno, vamos a utilizar también a Hitler en lo que sigue del argumento, pero nosotros, si seguimos desde principios de siglo y en estos ejemplos que les estoy diciendo, hasta las transmisiones satelitales de la, de la televisión y posteriormente el Internet, vamos a dar un salto en el tiempo, pero más o menos esa es la línea, ¿no? Cómo los medios fueron utilizados, la prensa, para manipular a las personas a través de una serie
de técnicas psicológicas persuasivas para eh, torcer la voluntad, domar la voluntad de las personas. En México, pues uno de los eh, actores principales de la manipulación mediática, pues ha sido Televisa y algunas otras empresas que se han dedicado a utilizar los medios con fines políticos y para favorecer a algunos grupos empresariales y algunos grupos políticos, para los cuales sirven, o en realidad ya no sabemos si los políticos sirven a los medios o los medios a los políticos, pero están unidos en una alianza muy estrecha, como se puede ver ahora en este gobierno en México, donde los medios y los intereses empresariales que vivían, porque no todos los empresarios están en esa lógica, pero los intereses de empresarios políticos que vivían del erario y de negocios sucios, pues ahora se han visto afectados y se ha venido toda una campaña de fake news, de mentiras, que vamos a ir desgranando. Entonces, sobre el concepto de manipulación mediática, pues podemos llegar a la conclusión de que la manipulación mediática es el uso de grupos empresariales que son dueños de medios de comunicación y que utilizan estos para propósitos políticos a través de imponer puntos de vista, creando líderes de opinión, creando simpatía. Bueno, nos tardaríamos todo un programa para analizar las estrategias que utilizó Televisa para dominar, adormecer la ideología y la mente de los mexicanos. Muy bien. Bueno, pues ese es el concepto de manipulación mediática. Eh, Esto ha venido en México perdiendo fuerza porque los medios alternativos basados en Internet han tomado mucha fuerza. Y desde que empezó la primavera árabe, con los mensajes de celular, SMS, eh, y cuando la gente empezó a hacerse dueña de sus propios mensajes, es decir, creadora de contenidos a través de redes sociales, pues se enfrentan a los grupos mediáticos tradicionales. Y poco a poco hemos visto que las transformaciones sociales que han ocurrido en el mundo, incluido México, se ha dado con un fuerte avance de los ciudadanos que han creado sus propios canales, como que este es un ejercicio el que yo tengo nada más para intercambiar de opinión con ustedes, pero ha habido canales de Internet de gran impacto que se han enfrentado a la visión manipuladora de los medios tradicionales. Muchas gracias, ingeniero Nakakawa. Dice que la dramatización de Orson Welles de la Guerra de los Mundos de H. G. Wells fue el 30 de octubre de 1938. Muchas gracias por ese dato, porque es un hito de del impacto que pueden tener los medios manejándolos pues de manera profesional. Orson Welles es una persona que yo admiro mucho y bueno, muchas gracias por este dato. Bueno, pues seguíamos con el tema de los medios. Entonces, hay una ruptura, los medios por internet han tomado mucha fuerza, la gente ya se hace cargo de generar y transmitir información. Entonces, la manipulación mediática se rompe por esa línea del avance de la creación de contenidos ciudadanos. El fake news, hay una serie de elementos, pero podemos nosotros diferenciar lo que son información falsa o equivocada, que es cuando un periodista, un reportero, un investigador eh, genera datos incorrectos por falta de pericia, porque no siempre que se transmite información equivocada o falsa es con una intención política o de manipulación psicológica, sino que pues eso ocurre muy seguido que el informador no tuvo la sagacidad ni las competencias técnicas para informar correctamente. Información falsa, simple y llanamente. El fake news es una estrategia mediática para presentar una noticia de manera manipulada, pero para que tenga impacto, el fake news debe de tener visos de ser verdadera. Se refiere a personajes reales, se refiere a posibilidades de que una situación pueda ser real,
puede buscar ciertos indicios que puedan representar, darle veracidad a una versión de un hecho. Recordemos, por ejemplo, cuando el presidente de la República se presentó después del COVID, que anunció al pueblo de México de que ya había dado negativo y el saco estaba un poco abultado de un lado, y el periódico Reforma dijo que ahí había una caja que medía sus signos vitales y que esa caja estaba lista para poder operar una acción médica para evitar la muerte del presidente. Es como la guerra de los mundos, algo realmente sorprendente. Y bueno, así es como se da esta manipulación mediática. Y, con visos de verdad, porque sí se veía que el saco del presidente estaba abultado de uno de los costados, pero era porque estaba mal acomodado, como después lo presentó el presidente. Y así muchas, pero la idea del fake news es esta, que tiene una intencionalidad de crear en el público una versión que lo haga dudar o que lo convenza de ciertas líneas informativas, y su pretensión es absolutamente política y manipuladora. Hay otros tipos de información que no son verdadera, como estos famosos globitos que le llaman los periodistas, o bulos, que son versiones de algo que puede ocurrir y que los publican o los presentan, los dicen en la televisión, con la intención de medir el impacto que pueda tener en la gente, a través de la teoría del shock. Por ejemplo, van a acabar con el Sistema Nacional de Investigadores, van a acabar con las guarderías, y entonces miden esas versiones para ver el impacto que pueda tener en la opinión pública. Mi estimado Abraham, amigo y colega, me da mucho gusto que estés en el programa. Sabes que te estimo mucho y te deseo mucha suerte en tu empresa, no empresa, en esta decisión que acabas de tomar por el estado de Puebla y la ciudad de Puebla. Un abrazo, me da mucho gusto que estés aquí, Abraham. Seguía con esta teoría de las diferentes versiones de información engañosa, los globos, globitos, bulos, la información falsa y las parodias también. Hay muchos que utilizan las parodias, que evidentemente es información falsa, pero que tiene un impacto psicológico importante. Por ejemplo, cuando hacen ridiculizaciones o parodias de, como fue mucho tiempo con el presidente López Obrador, cuando era opositor, que había un programa, según de cómico, donde ridiculizaban al presidente por su forma de hablar, por su forma de vestir, por su gallito como tengo yo, eh, pues la gente sabe que eso es engaño, pero el impacto del, de la mentira, porque es una parodia, la gente sabe que no es verdad, es perverso. Y por lo tanto entra dentro de todas estas versiones de lo que puede ser la manipulación mediática. Bien, pues estas son algunas de las teorías de la manipulación mediática. ¿Hasta dónde llega la manipulación mediática? Hasta dónde la gente se da cuenta que hay una pretensión de engaño, que se le llama en psicología social, o uno de los fenómenos de psicología social, la reactancia psicológica, que es una respuesta espontánea de una persona o de un grupo social o de la gente en general cuando se da cuenta, primero de manera intuitiva y después cognitiva, de que el agente de la influencia quiere manipularlos, y entonces reaccionan en sentido contrario de la intención de la manipulación. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando la mamá le dice a sus hijas, no salgan a las fiestas, no salgan a las fiestas porque pueden tener un problema, etcétera, etcétera, etcétera? La primera vez le hacen caso, la segunda vez, pero cuando es sistemático el ejercicio del mensaje, ellas pueden pensar, mi mamá algo trae, ¿no? Y lo que van a hacer es, en un momento de liberación, se van a la fiesta. Y así ocurre en muchos eventos. Y en eventos políticos ocurrió después de todas las campañas de odio que se generaron contra López Obrador en el 2000, 2006, 2012, pero en el 2018 ya no pasó. ¿Por qué ya no pasó?
¿Por qué? Porque la gente ya se había dado cuenta que había sido manipulada y reaccionó en contra de las campañas de odio. Y fue así como se estuvo en una situación. Y si a eso le agregamos el activismo a través de las redes sociales, y el piso se puso parejo. Por eso el presidente le llama las benditas redes sociales a esa posibilidad que tuvo para romper el dominio ideológico de Televisa, que ejercía y todavía ejercen algunos grupos eh, de la ciudadanía. Bien, mm, es todo un tema y ahora vamos a hablar de la posverdad. ¿Qué es la posverdad? La posverdad es la época en la que vivimos, en la que, según algunos, todas las versiones de un hecho son igualmente reconocibles, igualmente válidas. Y bajo ese discurso, muchos de los medios de comunicación venden sus versiones de la realidad y dicen, es igualmente válida que cualquier otra. Entonces, la idea de la posverdad nos remite a la posibilidad de que todo sea válido, cualquier versión. Y bueno, nosotros sabemos que eso no ocurre en la realidad. La, el uso del concepto de posverdad es un concepto manipulador, porque no todas las versiones son igualmente válidas. Eso es importante que nosotros lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque si nosotros reconocemos que hay versiones que se acercan más a los hechos, entonces, si somos congruentes con este planteamiento, buscaremos el reconocimiento de los hechos. Y para tener ese reconocimiento de los hechos y acercarnos más a ellos, necesitamos generar un pensamiento crítico. En, en psicología nosotros sabemos que, psicología social, de que hay una tendencia al pensamiento automático, que la gente se puede conformar rápidamente con una versión de los hechos. Y si esta versión es automática y le genera una economía de pensamiento y le ha servido en el pasado, pues continúa con esa forma de pensar. Por eso es importante el debate y la discusión, porque el debate y la discusión y el entrar en un conflicto psicológico hace que las personas validen sus dichos. Muchas no lo quieren hacer, pero una persona sensata dirá, bueno, esto que he pensado toda mi vida, es posible que yo he estado equivocado porque ya veo muchas versiones que al parecer tienen fundamento. Y es allí donde el cambio puede ocurrir. Vamos a platicar más de este tema en otras emisiones. Para finalizar, solamente hablaré del pensamiento crítico y la necesidad de que tengamos este pensamiento crítico en estos tiempos. Bueno, hay opiniones, hay creencias, actitudes, pero lo importante es tener pensamientos fundamentados. Y para eso necesitamos generar un pensamiento crítico que, en pocas palabras, es un razonamiento discriminador, que busca que los juicios que nosotros tenemos estén fundamentados en hechos y evidencias. No es cuestión de creencias. En la política mucha gente puede opinar de creencias, pero cuando nosotros queremos desarrollar un pensamiento crítico, necesitamos ir a los hechos y obtener de allí evidencias para poder fundamentar estos pensamientos. Eh, el proceso de el pensamiento crítico son procesos mentales superiores, de orden superior, como decía Vygotsky. Y tenemos tres fases. El análisis, cuando el pensamiento crítico tiene que practicarse, pero también cuando uno quiere tener un juicio validado, evidentemente que se ve forzado a generar el pensamiento crítico. El análisis es reconocer de todo una realidad y un discurso y una serie de discursos los elementos generales. Y después ir generando una síntesis para saber cuáles de esos elementos son los que realmente aplican en el reconocimiento de los hechos. Esto lo vemos en las clases, en los análisis que nos dejan para hacer investigación, para generar conclusiones, que es la tercera fase, análisis, síntesis y conclusión. Esa conclusión la anclamos en una serie de conocimientos previos para poder entonces generar fundamentos. Ese es un proceso riguroso, pero tampoco es
tan complicado. Realmente el procesamiento de nuestra información se puede practicar el pensamiento crítico para evitar ser engañado y utilizado por los que emiten mensajes tendenciosos y falsos. Televisa, TV Azteca, los medios de comunicación tienen muchos recursos, pero carecen de la verdad o de versiones cercanas a los hechos, sino que manipulan. Eso es importante tenerlo presente. Y por último hablaré de el manejo de la información, que es importante, sobre todo en estos tiempos donde lo que más prepondera es las informaciones de distinto nivel, desde información basura, información de internet, Chumel Torres y otros personajes que dicen sandeces, que es información basura. Entonces vamos desde información basura hasta información científica, opiniones y una serie de elementos a los que en los que nos enfrentamos diariamente para poder tomar decisiones. A veces es un poco confuso con tanta información. Muchos jóvenes dicen, bueno, ¿y de dónde genero esta información que sea una información válida? Pues hay que aprender a manejar la información. Primero es elegir conceptos de búsqueda, de cuáles son los temas que nosotros queremos reconocer. Identificar fuentes de información validadas, que nosotros sepamos que dicen verdades objetivas o cercanas al objeto y a los hechos sociales. Recolectar información. Es muy importante recolectar información. Entre más información tengamos, mayor criterio vamos a tener y mayores posibilidades de desarrollar pensamiento crítico tendremos. Y finalmente, procesarla y convertir esta información en conocimiento para poder compartirla, enfrentarla, distribuirla y llegar a conclusiones y acuerdos con otras personas. Digamos que ese es el proceso del manejo de la información. Miren, como siempre les presumo mi acordeón, que a veces ni yo mismo me entiendo, pero hoy creo que sí me entendí. Pues es eso lo que les quiero comentar. Esta es una plática introductoria. En el futuro tendremos o tendré mayores conversaciones al respecto porque se vienen los tiempos políticos y vamos a ver cosas muy serias en el panorama nacional, como está ocurriendo ahora con la escasez de gas que proviene de Estados Unidos y una serie de versiones que nada tienen que ver con las condiciones que están preponderando, para que no exista ese gas en las plantas de generadoras de energía en el país. Bueno, pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Espero les haya gustado esta plática. Nos extendimos un poquito, pero me ha dado gusto conversar con ustedes y nos veremos en la próxima conversación, si así lo desean. Cuídense mucho y seguimos en contacto. Que estén muy bien. Hasta luego.